Es importante ahora voltear a ver hacia un documental que me parece un producto muy interesante, sí. Donde se está externando, se está dibujando al personaje, en este caso a Claudia Sheinbaum, desde sus orígenes. Cuando vemos el documental, que es muy interesante porque se aborda desde distintos aspectos, vemos que la búsqueda de la presidencia no es un capricho, no es una decisión efímera, sino es un largo recorrido, son vidas que se han convertido de largo aliento dentro de estas búsquedas. Estas revoluciones van a surgir en momentos, en coyunturas históricas muy específicas de cada país, pero también de cada estado, de cada ciudad, cuando después de que hay un movimiento de opresión muy fuerte, suele haber entonces ya un despertar por parte de la gente. Este sería entonces el despertar que estamos viviendo en el acontecer de nuestro país, que después de tantos años de conservadurismo, de una derecha pues opresora, también violenta en distintos aspectos, hoy se logra vislumbrar otro panorama mucho más democrático. El diálogo lo que permite es una retroalimentación desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas sobre un tema en común. No es una imposición como se solía hacer en el pasado, ¿no? Donde el que tiene el poder es el que manda y es el que decide y es donde radica toda la agencia. Y en general toda la población pues se convierte como una suerte de paciente, como se maneja dentro de la medicina, ¿no? Entonces el que espera la instrucción, el que espera ser gobernado. Estos diálogos por la transformación permiten incrustar la agenda de la comunicación. Sí, y lo estoy pensando ahora incluso como una especie de terapia nacional, ¿no? En el sentido de que la gente necesita ser escuchada. No había tenido la oportunidad de hablar con nadie que les hiciera caso a sus demandas, a sus necesidades, a los derechos que a lo mejor no tenían y que en este momento pues ya se está volteando a ver de que es importante que se escuche a esta gente, que se escuchen esas voces. Soy Jonathan Lozada, investigador, comunicador y periodista. Mi pasión es la comunicación y mi búsqueda es el ejercicio de un periodismo responsable. Te invito a adentrarte en un viaje con destino final al proceso electoral de 2024. Conozcamos la ruta, los actores y las circunstancias que definirán el porvenir de México en los próximos años. Se trata de conocer a fondo a los personajes que se jugarán el todo por el todo en la contienda de 2024, de ver sus luces y sus sombras, sus aciertos y desaciertos, y de echar un vistazo a su día a día. Más allá del personaje, ver también al ser humano que está detrás del escenario. Esto es Jonathan Lozada, el podcast. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos al episodio número 26 del podcast. Un viaje con destino final a las elecciones de 2024, donde elegiremos al próximo presidente o presidenta de la República. Se renovarán 9 gubernaturas, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales y casi el 60% de los ayuntamientos en el país. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe en esta mesa de análisis Josué Lozada. Josué, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues tenemos temas relevantes, la contienda se está poniendo muy interesante. Claudia Sheinbaum presentó Claudia el documental. También presentó hace unos días lo que se denomina los diálogos por la transformación, un ejercicio democrático y de comunicación con diferentes sectores de la sociedad. En Nuevo León, Samuel García se baja de la contienda y Xóchitl Gálvez sigue igual, como siempre. Pues, ¿cómo ves, Josué? ¿Cómo se nos está presentando todo el panorama ante nuestros ojos ahora que la contienda empieza como que a agarrar ritmo, como que los motores empezaron a acelerarse cada vez más, ¿no? Así es, eso se percibe en varios ámbitos y bueno, lo que también has comentado, es importante ahora voltear a ver hacia un documental que me parece un producto muy interesante, sí. Donde se está externando, se está dibujando al personaje, en este caso a Claudia Sheinbaum, desde sus orígenes. Entonces es un recorrido a través de toda su trayectoria
profesional, académica, pero algo muy interesante es también la vida estudiantil. Es un fenómeno donde se está dibujando a Claudia Sheinbaum como una líder estudiantil y desde ese entonces se logra percibir pues una actitud bastante progresista y muy aunado a los movimientos sociales, en apoyo a los movimientos sociales, a los movimientos estudiantiles. Sí, fue el 27 de noviembre, el lunes 27 de noviembre, cuando se presentó este documental cuya idea original es de Luis Mandoki, y justamente como lo mencionas, Josué, recoge pues todo un trayecto de vida, porque tiene también o muestra también archivos de la vida privada, personal, ¿no? De la vida cuando era niña, cuando era adolescente, como tú dices, cuando era estudiante, ¿no? Pero lo muestra además desde una perspectiva del personaje que se va involucrando en los temas sociales, ¿no? Cómo esta persona empieza, Claudia Sheinbaum, a incursionar en movimientos que también tienen un sentido de protesta y que al final, pues, el día de hoy intentan cristalizarse o institucionalizarse en la presidencia de la República. Una búsqueda muy congruente si nos volteamos a ver cómo una persona va haciendo este tipo de acercamientos a la parte de los movimientos sociales, a la lucha por los derechos, resulta entonces un camino muy congruente, ¿no? Es una construcción donde para llegar a la transformación de estos paradigmas, es importante llegar a estos cargos que le permitan a la persona, en este caso al personaje, poder hacer una transformación profunda. Entonces ahí vemos un caminar desde sus inicios hasta lo que representa el día de hoy. La realización y el archivo familiar corrió a cargo de Rodrigo Imaz, que es hijo de Claudia Sheinbaum. Es también conocido por su trabajo en este género, el documental, y pues a mí me parece que es de sumo interés también que la producción sea de Morena, porque tenemos un trabajo que, independientemente de que el tema hoy en día sea la búsqueda de la presidencia de la República, porque finalmente ese es el proyecto de Claudia Sheinbaum y de esta coalición Sigamos Haciendo Historia, me parece interesante que se estén ilustrando los momentos históricos o los momentos que dan vida a los personajes de Morena a través de este tipo de producciones de muy buen nivel, ¿no? De nivel cinematográfico, de nivel serio, pues, de un documental que no es propaganda como típicamente hemos estado acostumbrados a lo largo de la trayectoria de la construcción de nuestro México, ¿no? Veíamos partidos políticos que hacían pues videos propagandísticos, generalmente manipulatorios, pero hoy nos presentan pues un trabajo, un documental serio, obviamente abordando al personaje, pero con muchos elementos que te dan o nos dan a nosotros como ciudadanos, como espectadores, una idea más clara de cuál es el personaje que tenemos al frente. Cuando vemos el documental, que es muy interesante porque se aborda desde distintos aspectos, vemos que la búsqueda de la presidencia no es un capricho, no es una decisión efímera, sino es un largo recorrido, son vidas que se han convertido de largo aliento dentro de estas búsquedas, precisamente por estas transformaciones. No solamente se dibuja esa parte de la vida más activa, de la vida más política de Claudia Sheinbaum, sino también se ve esa parte íntima como madre, como persona, como mujer, como científica. Entonces creo que muchos sectores de nuestra sociedad se reflejan también en ese pasado, en este caso de Claudia Sheinbaum. Es una persona a la que se muestra en el documental muy comprometida con su entorno, ¿no? Con la ciudad en la que nació, que es la Ciudad de México. Te mencionaba fuera de cámaras que me llamaba mucho la atención que ella era como una usuaria mucho de la ciudad, del canotaje, que también practicó en determinado momento cuando estuvo en la licenciatura, si mal no recuerdo, pero justamente nos da la dimensión de una persona que ha vivido la ciudad y que ha vivido México con sus problemas, con sus barreras, con sus dificultades, pero que además ha tenido, de acuerdo a lo que nos muestra, pues una búsqueda por cambiar ciertas circunstancias de la sociedad, del gobierno, de la realidad
que impiden el progreso pues digamos, de todos en conjunto, ¿no? Porque veíamos también como ella, en determinado momento también, cuando empieza ya a narrarse el capítulo de la construcción del movimiento Morena o de la transformación, como ella siendo pues una académica de un nivel importante, pues iba casa por casa, ¿no? A decir, pues estamos conformando el movimiento, ¿no? Y eso es de peso. Ahora la invitación gira en torno a un término que se va a utilizar mucho dentro de este ámbito político por parte de Morena, que es la historia. La historia es bien importante porque en algún momento pues fue el título, la bandera de la coalición que le permitió también el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, que es Juntos Haremos Historia. Y ahora el lema se convierte en Sigamos Haciendo Historia. Entonces la historia es una disciplina de las ciencias sociales que estudia pues al ser humano a través del tiempo, pero es muy importante para conocer los cambios profundos que se han suscitado en nuestro país. Estamos hablando de la Cuarta Transformación. Vale la pena recordar cuáles han sido las transformaciones profundas del país. Estaríamos entonces en la Cuarta Transformación. La primer grande transformación se está viviendo con la independencia de México, es decir, en 1810, cuando se logra liberarse del dominio español. La segunda grande transformación de este país fue ya con las leyes de reforma hacia el año de 1858, 1861, es cuando se tiene ese gran triunfo en cuanto se libera entonces ya la iglesia del Estado. Y la tercer gran transformación del país fue precisamente con la Revolución Mexicana, que culminó ya con la Constitución de 1917. Y estaríamos entonces en la Cuarta Transformación, que permitiría entonces un cambio profundo de nuestra patria. Siempre previo a cada transformación ha habido un dominio opresor. Así es. En el país de alguna manera. Y ahorita que venías narrando esto, el dominio opresor es el neoliberalismo. Es un sistema que a Latinoamérica en específico le ha hecho mucho daño. Quizá no a los países que lo promovieron, como Estados Unidos, luego se adhirió a Europa, ¿no? A través de Gran Bretaña primeramente, pero es una vorágine, ¿no? Que a los países que lideran ese movimiento, pues les ha dado la posibilidad de acumular grandes riquezas, grandes capitales, no bien distribuidos, pero en general, pues sí tienen la sartén por el mango del mundo, digamos de alguna manera, ¿no? En tanto Latinoamérica, pues es la cola, ¿no? Es la parte explotada, así como otros continentes como África y etcétera, ¿no? Pero esto que mencionas lo visualizo así, un poco a nivel global, pero justamente me parece que es ese sistema de mala distribución, pero sobre todo de corrupción, el que pues le causó mucho, lastimó mucho a México, ¿no? Entonces esa transformación creo que está vinculada con eso. ¿Qué piensas, Josué? Totalmente. De hecho, a partir de la historia, y volteamos a ver, por ejemplo, a Galeano, volteamos a ver a Immanuel Wallerstein, otro gran pensador, donde analiza, por ejemplo, la historia de los 500 años de capitalismo en nuestro planeta. Y precisamente eso que comentas es muy cierto, porque estas revoluciones van a surgir en momentos, en coyunturas históricas muy específicas de cada país, pero también de cada estado, de cada ciudad, cuando después de que hay un movimiento de opresión muy fuerte, suele haber entonces ya un despertar por parte de la gente. Este sería entonces el despertar que estamos viviendo en el acontecer de nuestro país, que después de tantos años de conservadurismo, de una derecha pues opresora también, violenta en distintos aspectos, hoy se logra vislumbrar otro panorama mucho más democrático.
Y así lo menciona justamente en el documental, esa posibilidad de dar un cambio, ¿no? No es un movimiento en contra de la prosperidad económica, ¿no? Sino es más bien de una búsqueda por no saquear y seguir destruyendo a un México a través de sus recursos, ¿no? Que parecía que era lo que estaba sucediendo en los últimos sexenios. Pues vamos a ver el tráiler de Claudia, el documental, y pues bueno, invitemos a la gente a que lo escuche y lo vea. Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia. Pues esto y más es lo que presenta Claudia, el documental, y pues justamente como lo mencionabas, Josué, es interesante ver que las luchas de una estudiante, genuinamente, cuando estamos, pues dicen que la época de la juventud es la época de la rebeldía y donde tenemos las causas del cambio más a flor de piel, esas luchas que a veces muchos vimos el movimiento del 68, etcétera, y que aparentemente no desembocaron en nada. Hoy vemos que Claudia tiene la intención de que desemboquen en un proyecto de nación, y a mí me parece que eso es lo más importante de lo que está planteado en Claudia, el documental. Así es, y si seguimos con este camino hacia la transformación, pues sucede que se acaba de lanzar, ¿no?, los diálogos por la transformación, lo cual me parece un movimiento muy acertado donde se busca precisamente pluralidad de pensamientos. No se busca una estandarización, no se buscan pensamientos homogéneos, sino que se está convocando a los distintos sectores de la sociedad, desde científicos, empresarios, investigadores y en general a toda la sociedad civil para poderse sumar a estos diálogos por la transformación. Bueno, pues ¿qué te parece si vemos un extracto de lo que dijo Claudia Sheinbaum en torno a los diálogos por la transformación? Creemos que la prosperidad es compartida o no es prosperidad. Creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo de México. Creemos que por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de nuestro país. Pero realmente, ¿qué serían los diálogos? ¿No? ¿Cómo los vemos desde las ciencias sociales, desde la comunicación? Creo que es algo bien importante que hay que discutir. Exactamente. En el marco, pues, de esta nueva semana que inicia en las precampañas, es bien interesante que se hayan presentado, pues, estos diálogos, que es parte de un proyecto previo a la contienda de 2024, en donde se ejerce además un sentido de comunicación muy interesante, ¿no? Un sentido de dialogar con las personas a través de diferentes sectores, ¿no? Ahorita, si quieres, platicamos un poco de quiénes conforman estos diálogos, que fueron, pues es un proyecto presentado recientemente, pero que sí nos da ese nivel de interés en lo que piensa la gente. Claro, porque el diálogo lo que permite es una retroalimentación desde distintos ámbitos, desde distintas perspectivas sobre un tema en común. No es una imposición como se solía hacer en el pasado, ¿no? Donde el que tiene el poder es el que manda y es el que decide y es donde radica toda la agencia. Y en general toda la población pues se convierte como una suerte de paciente, como se maneja dentro de la medicina, ¿no? Entonces el que espera la instrucción, el que espera ser gobernado. Aquí es algo distinto, el diálogo implica yo hablo, pero también te escucho, tomo en cuenta tu palabra, porque tu palabra es importante, tiene un valor y yo la reconozco. Porque a través de reconocer tu palabra también me puedo reconocer a mí mismo. Entonces hay una suerte de alteridad, de otredad a través de los diálogos. Sí, estos diálogos por la transformación permiten también el ejercicio de la comunicación, ¿no? Que la comunicación es un fenómeno que no siempre se ejerce, pero que es bien importante, ¿no? Anteriormente, ahora que mencionabas esto, durante muchos sexenios y durante prácticamente pues toda la historia de México, la comunicación fue unidireccional,
¿no? Pero hablemos del México moderno, los últimos sexenios. Se utilizaban a las cadenas de televisión, a las grandes cadenas radiofónicas, a los periódicos con mayor penetración en el país para que el gobierno emitiera información y comunicara, decían, comunicábamos a través de los medios. No comunicaban, informaban, daban el boletín o la declaración con respecto al tema que interesaba. Y entonces, ¿qué hacían estos medios? La televisión, la radio, los periódicos, pues difundirlo de manera vertical. Digamos que desde arriba bajaban el mensaje, llegaba al pueblo y ya. El pueblo podía estar o no estar de acuerdo, pero así se quedaban y se ejercían las acciones de gobierno. Estos diálogos por la transformación, que como hemos dicho los ha presentado Claudia Sheinbaum en estos días a través de un grupo de personas expertas en diferentes ámbitos que tienen la intención de dialogar con la gente, permiten incrustar la agenda de la comunicación en un proyecto de gobierno. Justamente lo que decías, reconocer al otro, reconocer al que está allá y no emitir una información unidireccional destinada a un público, sino, por supuesto, emitir un mensaje, pero escuchar qué es lo que el mensaje produce en la gente, en el pueblo, en los jóvenes, en las mujeres, en los niños, ¿no? En los científicos, en los maestros, en los campesinos, en los ferrocarrileros, en las amas de casa, en los trabajadores del metro, ¿no? En los trabajadores del campo. ¿Qué impacto tienen ellos y qué dicen ellos, ¿no? ¿Cómo ese mensaje les afecta? ¿Están de acuerdo o no? ¿O qué proponen? Y va de vuelta el mensaje, ¿no? Este es el ejercicio de la comunicación completa. Y vemos, yo creo que por primera vez, una agenda de la comunicación aquí, en este proyecto de nación. Entonces, pues se vuelve muy relevante porque este tema, que es la comunicación, que es fundamental para poder afirmar la existencia, para poder proponer el cambio, para poder transformar lo que no nos resulta benéfico para nuestra vida, pues se hace posible, ¿no? Claro, es un verdadero cambio de paradigma donde si nos ponemos a pensar esto que ya has mencionado, que has descrito de esa manera, a nivel de la educación sería el mismo principio. Entonces hoy en día ya no solamente el que está al frente del aula es el que tiene la razón, ya no solo es el maestro que tiene el dominio, el poder, sino ahora hay que también voltear a ver a los estudiantes, qué dicen los estudiantes, qué piensan los jóvenes, que desde ahí también están saliendo muchas ideas muy benéficas y muy progresistas para nuestro país. Esto también nos pone a pensar que entonces las políticas públicas no se tienen que hacer solamente en estas oficinas y detrás de un escritorio. Las políticas públicas se tienen que hacer en campo, tienen que voltear a ver la realidad social y por eso es importante estos diálogos para recoger todas esas experiencias, todos esos saberes de la gente que transita en su vida diaria con estas problemáticas y que ellos saben realmente qué es lo que necesitan. Por eso este cambio de paradigma es importante y el tratar de escuchar a los otros es darles por primera vez una palabra y una voz para que también sean escuchados. Y la comunicación que ahora que lo mencionábamos a través también, a partir también de lo que dices, pues es un tema que debería de estar presente siempre, ¿no? La comunicación es un ejercicio humano fundamental para poder tener una sana relación con uno mismo y con los demás. A nivel personal, a nivel de instituciones, sería la misma lógica, ¿no? Sucede mucho que hoy en día no nos comunicamos, ¿no? También no hay un fomento de la necesidad de hablar y de decir, ¿no? Incluso a nivel familiar, poder expresar lo que nos aqueja, lo que necesitamos con hermanos, con familiares o a nivel de pareja, permitiría la construcción de nuevas historias, ¿no? Es un fenómeno muy, muy interesante, Josué, y que realmente, pues, yo lo veo con mucho agrado a nivel de lo que yo hago, la comunicación y el periodismo, que se instauren este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, y lo estoy pensando ahora incluso como una especie de terapia nacional, ¿no? En el sentido de que la gente necesita ser escuchada. No había tenido la oportunidad de hablar con nadie que les hiciera caso a sus demandas, a sus necesidades,
a los derechos que a lo mejor no tenían y que en este momento pues ya se está volteando a ver de que es importante que se escuche a esta gente, que se escuchen esas voces y a partir de que sean escuchados, pues va a ser posible entonces que esas políticas públicas puedan ser mejor direccionadas. ¿Cuáles son estos argumentos que están valorando y defendiendo los diálogos por la transformación? Son varios. Dentro de ellos está mantener la austeridad republicana, tener una disciplina financiera fiscal, mantener los programas sociales, que eso es algo súper importante, para convertirlos en derechos, seguir aumentando también el salario mínimo, impulsar la inversión pública para el desarrollo regional, fortalecer la educación pública, garantizar la justicia para los pueblos indígenas, la igualdad para las mujeres y el respeto por la diversidad sexual. Cosas que se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. Es súper importante. Y fíjate, ahora que estás comentando esto, vemos que también todos estos temas están circunscritos en una agenda progresista, ¿no? En una agenda de inclusión, en una agenda que considera a todos los sectores de la gente, ¿no? Y no como en determinados momentos ciertas políticas en sexenios pasados estaban enfocadas a todo lo contrario, ¿no? A excluir a quienes resultaban incómodos o diferentes. Así es, y ante esa diversidad de pensamientos, pues habría que incluir una diversidad también de actores quienes estarían al frente de la coordinación de los diálogos por la transformación. Entonces, varias de estas personas, hombres y mujeres, pues son de una gran trayectoria en distintos ámbitos del acontecer nacional. Me estoy refiriendo tanto a ciencias como a la vida política, a la vida pública de nuestro país, pero también al ámbito artístico. Entonces, todos los sectores están ahí incluidos a través de los miembros de este equipo. ¿Tienes los nombres? Claro que sí, pues es básicamente un Dream Team, ¿no? Porque son personas con una súper trayectoria. Está Juan Ramón de la Fuente, José Merino, Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar, Javier Corral, Gerardo Esquivel, Lorenzo Meyer, Omar García, Susana Harp, Irma Pineda, Jorge Islas Samperio, Rosaura Ruiz, Julio Verdegué, Altagracia Gómez, David Kershonovic, Violeta Vázquez Rojas y Diana Alarcón. Entonces, todos ellos con una amplia trayectoria, ¿no? A nivel de la política, de la vida artística, de las ciencias, de la medicina, de la psicología, de las letras. O sea, realmente están ahí todos. Es un mosaico muy amplio, ¿no? Que permite, ver desde diferente perspectiva una realidad, ¿no? E incorporarla desde ese punto de vista, ¿no? Claro, y si nos fijamos, es una gran diferencia como se hacían las cosas antes, ¿no? Antes era un grupo que monopolizaba desde una posición súper vertical y desde un solo enfoque. Ahorita es todo lo contrario, es algo que se tiene que ver desde distintos ojos, desde distintas miradas. Cada quien desde su ángulo puede ver el fenómeno. Es un prisma, ¿no? Exactamente, y a través de ese ángulo pues también genera cierto filtro, cierta subjetividad y al final entonces se puede congregar esta multitud de pensamientos para poder entonces construir algo nuevo, diferente, pero que al mismo tiempo sea integral, o sea, que integre esas otras perspectivas. Josué, y esto contrasta con el pasado, pero también contrasta con el proyecto del PRI, del PAN y del PRD, con Xóchitl Gálvez, ¿no? Que es, si mientras vemos este esquema de diálogos por la transformación, tenemos por el otro lado una candidata, ya hemos hablado de cómo se constituye un personaje como Xóchitl Gálvez, impuesto por quienes tienen la gerencia de estos tres partidos, digamos, como los gerentes, como los dueños, por Claudio X González, y cómo intentan, regresar a un esquema
en el que los privilegios son para unos cuantos. Entonces presentan a un personaje hecho a modo, burdo, pues yo diría tonto, ¿no? Sin ninguna estructura, formación ni conformación de nada, y en donde nunca veríamos, porque hasta resulta grotesco pensar en una Xóchitl Gálvez tratando de ejercer un ejercicio democrático de incorporación de los sectores que conforman al país. No existe, ¿no? A mí me da hasta risa porque de repente vemos si hacemos un repaso a las declaraciones que ha hecho Xóchitl Gálvez o a los discursos que ha dado, donde se le olvidan los discursos y se traba con sus ideas y de repente defiende lo indefendible y de repente dice que primero los pobres, copiando el discurso de Andrés Manuel, pues vemos realmente lo ridículo, ¿no? De un proyecto vacío, pues burdo, risible, ¿no? Verdaderamente penoso, ¿no? En tanto vemos a un proyecto con consistencia, y eso es, ¿no? Y por el otro lado teníamos a Samuel García también hablando un poquito, que llegó este momento de hacer comparaciones, pues con una permeabilidad con los jóvenes importante, porque era muy empático con ellos, pero que se baja de la contienda y deja vacío a Movimiento Ciudadano. Entonces, al día de hoy, en este momento, pues Movimiento Ciudadano se quedó sin nadie al frente. Vamos a ver cómo en las siguientes semanas, en los siguientes días, pues imponen o convocan a un nuevo personaje que esté al frente de esta tercera parte que le falta al rompecabezas que nos mostrará la ruta para 2024. Sí, definitivamente es un escenario que se pone cada vez más candente, ¿no? Desde pues distintas aristas, y como bien lo mencionabas, para el caso entonces de Xóchitl, pues no se logra ver una propuesta, o sea, de hecho no hay propuesta, se ve un total caos, ¿no? Porque un día argumentan algo, retoman prácticamente de Morena, ¿no? Algunos de estos principios básicos, ¿no? Y entonces en un momento se vuelven, digamos, a defender a los pobres, y en otro momento son feministas, y en otro momento están apoyando las causas sociales, cuando realmente no hay una propuesta, ¿no? Es una vacuidad de contenidos, están vacíos de contenidos, ¿no? Entonces, ahí se refleja muy bien qué postura tienen el día de hoy, y que tampoco se vislumbra una postura positiva ante el futuro. Exacto. No hay propuesta, es como dices, vacío, pero sí tienen un ADN, y sí es un grupo de personas, sobre todo los panistas, y ahora se adhirieron con el PRI, son el PRIAN, así se denomina, y luego el PRD les abona lo mismo, que si hay un ADN, que es el ADN del racismo, del clasismo, ¿no? De la homofobia, ¿no? De la misoginia, ¿no? Del desprecio al que no tiene cierto nivel, cierto sector, del desprecio al que tiene la piel diferente, ¿no? Es un grupo realmente discriminatorio. Eso es lo que han hecho, y no es un argumento, es lo que, si echamos un ojo a lo que estos grupos han hecho a lo largo de la historia en México, en las diferentes entidades donde han tenido presencia, pues veamos lo que han legislado, ¿no? Veamos lo que han legislado. Son los grupos que se enorgullecían de retrasar cada día más los derechos de las mujeres, por ejemplo, de retrasar cada día más los derechos de los otros sectores, de promover de manera disfrazada el saqueo de las comunidades y de las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Eso es el verdadero ADN, ¿no? No hay propuesta, pero sí hay una intención de qué se hace, ¿no? Y no me lo saco de la manga, hay que revisar la historia. Eso es lo que siempre hemos planteado en este podcast, ¿no? Tenemos derecho a votar y a apoyar a quien queramos, pero informémonos, ¿qué han hecho ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el camino y la ruta que han trazado? Eso es importante. Importantísimo, y se logra ver entonces ahora cómo
pues las cosas se quieren construir de manera diferente. Antes había un afán, por ejemplo, por la meritocracia, ¿no? En varios ámbitos, incluso las becas a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, se les daba, por ejemplo, a los que tenían las mejores calificaciones, ¿no? 9 y 10, por ejemplo. El día de hoy es distinto, se quiere construir algo diferente, donde una calificación realmente no te dice mucho, no identifica a la persona, no distingue a la persona de una manera cualitativa, sino simplemente es como seguir ese mismo principio de distinguir a unos frente a otros. Al contrario, lo que haces ahí es separar, es secularizar, ¿no? A través de estos principios. Ahora es diferente, ahora es becas universales, becas para todos, es lo que se está promoviendo. Entonces es algo muy distinto, ¿no? Porque es algo más incluyente y no solamente para unos cuantos, que era la vieja posición precisamente de esta derecha conservadora. Entonces, todos los sistemas educativos, los sistemas de interacción social, de apoyo a los grupos vulnerables, se modifican, tienden a tener una nueva manera de conformarse y se intenta reconfigurar todo aquello que no ha estado en el estándar del beneficio común, verdaderamente común, ¿no? Un ejercicio verdaderamente democrático e incluyente, ¿no? Que ahora es plural. Entonces, es lo que se busca precisamente a partir de estos diálogos, es construir un México nuevo, un México profundo, pero que esto no se consigue de un momento para otro, ¿no? No es una tarea fácil, sin embargo, es un proceso que ya está en camino y es una transformación que va a llevar su tiempo, pero creo que estamos en buen momento para poder construir esa línea. Y para participar, ¿no? Aquí también lo importante es acercarse a la participación, ¿no? Buscar los caminos a través de los cuales podamos también externar opinión, ¿no? Desde la posición en la que estemos, desde el sector que representemos, la posibilidad de hablar, de dialogar y de construir, ¿no? Y también tener muy claro, yo insisto en esta parte, tener muy claro qué sector es el que nos corresponde, ¿no? Qué sector es el que conforma nuestro entorno y cómo nosotros podemos contribuir o no para realizar un cambio, para darle salida a cuestiones que nos interesa, pues, hacer más benéficas para todos. Claro, que nos interese cambiar, que nos interese buscar alternativas, ¿no? Construir pues un México pues diferente. Y como bien lo has comentado, precisamente los diálogos por la transformación tienen el objetivo de empezar desde diferentes escalas. Entonces, si podemos empezar desde nuestras colonias, ¿no? Es perfecto, desde nuestros centros de trabajo, desde nuestra propia familia, ¿no? En ese seno familiar, que nosotros podamos compartir también lo que realmente está pasando en el país y hacia dónde queremos encaminar esta nación. Entonces, tenemos todas las herramientas. México cuenta con una gran riqueza a nivel cultural, a nivel energético, a nivel histórico, que nos permite o nos puede permitir pues construir algo diferente, pero para eso tenemos que hacerlo pues con el apoyo de todos. No podemos ser personas individualistas, ¿no? Sino que necesitamos que adherirnos también a grupos, adherirnos y congregarnos con gente que tiene objetivos afines. Que si sabemos que existe una problemática que ya hemos identificado en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno social, pues podernos unirnos con otras personas con intereses comunes para poder transformarlo mediante la vía pues más adecuada. Y sobre todo que el tema actualmente es que la manera en la que este sexenio a partir de 2018 se dirigió al país ha traído resultados positivos, ¿no? En términos económicos, por ejemplo, el nivel en el que México resulta atractivo para la inversión extranjera es muy fuerte, ¿no? El nivel también en el que la pobreza ha disminuido en el país es muy tangible, ¿no?
10 puntos en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Cada estado ha tenido su cambio. Han salido las familias de un esquema de pobreza extrema a una modificación de su realidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos dan claridad de que hay aspectos muy bien logrados, ¿no? Versus lo que comenta, por ejemplo, pues los grupos antagónicos, ¿no? Que utilizan a los medios de comunicación para desinformar. Pero si hacemos un análisis serio, con cifras reales, quitándonos toda esta información de choque no real, pues vemos que hay un México distinto, ¿no? Que se rompen paradigmas económicos también. Así es, y en términos económicos, pues tenemos que voltear a ver a esos pilares fuertes de nuestra nación. La base de la economía en nuestro país, a partir, por ejemplo, de las remesas, a partir del petróleo, el turismo que es tan importante, pero también la minería. Entonces hay varios sectores que se pueden abordar de manera pues mucho más profunda y que tienen que ver con este mismo planteamiento del combate a la pobreza y el desarrollo regional, que lo podemos hacer una realidad hoy en nuestro país. Y darle a México lo que es de México, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas de minería y el recurso del litio, ¿no? Así que es. Finalmente se legisla en este año se legisló, ¿no? Para poder, en 2023, para poderlo, hacerlo únicamente valioso para los mexicanos, es decir, que los mexicanos sean los únicos quienes poseen el litio del país, ¿no? Y no como se había hecho con otros recursos, ¿no? Así es. Entonces creo que sí es importante voltear a ver estas fortalezas, ¿no? Que tiene nuestro país y a partir de estas acciones bien focalizadas se puede lograr estos objetivos que son parte precisamente de esa cuarta transformación histórica y profunda de nuestra nación. Pues muy bien, Josué, pues son temas que tenemos hoy, al día de hoy, en esta ruta, en este camino que va conformando las elecciones de 2024 y que nos van dejando claro pues cómo se van mostrando los proyectos, que nos van mostrando, como decíamos, su ADN, la circunstancia que los caracteriza, los temas que pues a los personajes involucrados les interesa y que van marcando, ¿no? O sea, cada acción, cada cosa que van diciendo, cada declaración ante los medios, cada evento que realizan, pues nos va mostrando, ¿no? Tenemos los eventos que hemos analizado el día de hoy, los que ha presentado Claudia Sheinbaum con su documental en el que ella pues expone su vida y expone su trayectoria para que sea pública y vemos de manera contrastante pues una Xóchitl Gálvez mostrando errores, mostrando torpeza, mostrando que se traba hasta con el teleprompter, ¿no? Y que no es capaz ni de improvisar porque no hay sustancia. Para improvisar necesitas elementos, ¿no? Pero si no hay, te trabas y ahí te quedas. Y tenemos a Movimiento Ciudadano que hace un desmadre en Monterrey y que al final pues se regresa a la gubernatura y ahí queda vacío el espacio, ¿no? Esa es la ruta, esa es la realidad que tenemos hoy ante nuestros ojos, ¿no? Y de nosotros pues depende seguir echando ojo y seguir echando lupa para ver cómo va el camino y al final tomar la sabia decisión. A través de este podcast queremos seguir informando a nuestras amigas, a nuestros amigos, para que entonces sigamos construyendo esta historia y seguimos haciendo historia para informar a todos. Gracias, Josué. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Jonathan Lozada, el podcast, una producción de Person & Brand.